Hola, hola a todos. Un poquito tarde como siempre, pero ya andamos por aquí. Evito bastante el hacer videos, pero luego de vez en cuando es un poco necesario. Ok. Pero de vez en cuando es un poco necesario, ¿verdad? Y durante esta campaña hemos estado hablando acerca de los monstruos reales. Lo decidí debido a que pues es octubre, es temporada de cosillas de miedo y pues principalmente porque es uno de mis temas favoritos. Eh, Otra de las ramas a las que yo me dedico es la criminología. Entonces definitivamente es una de mis áreas de especialización favorita y puedo hablar del tema por muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues el tema de hoy principalmente es el monstruo de Catepec, pero me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño viaje de cómo llegamos hasta él y de cómo en la campaña pasada hablé acerca de suicidio y les decía que en algún momento esperábamos que fuera el 2017 y que el, el porcentaje de suicidios en adolescentes se disparara y tendiera hasta la segunda o tercera causa de muerte. Entonces, ya fue el 2017, ya es la segunda causa de muerte. Y ahora hablar de la psicopatía, pues es como el tema que sigue y es algo que va a ser una constante. He estado trabajando en un proyecto acerca de psicosis para elementos de bomberos y de Cruz Roja. Espero poder impartir ese curso pronto. Y algo de lo que hay que decir o de lo que hay que informar es que eh, cada vez vamos a ver muchos más casos de psicosis, muchos más casos de psicopatía, y entonces pues hay que primero diferenciarlos. Hace un tiempecito, bueno, de un tiempo para acá más bien, todo el mundo tiene un novio narcisista que le ha dañado la vida. Y estuvimos buscando información, estuvimos mi editora y yo buscando información. A mí me gusta más la clásica, ella tiende un poco a la novedad y buscamos las bases más científicas posibles. Pero pues cuando nos topamos con el tema del narcisismo, encontramos que hay como una tendencia novedosa en cuanto al perfil del narcisista y que parece como que todo el mundo ahora ya tiene un narcisista en su vida, lo cual sería bastante peculiar mmm, por el tipo de estructura que hay principalmente en México. No se tiende tanto al narcisismo. Y si vieron algunas de las imágenes que se publicaron durante la semana pasada y esta semana, bueno, abrimos la ventana de todo lo que es la tendencia tanto al narcisismo como a la psicopatía. Están en el mismo grupo, según el DSM-5, en los trastornos de la personalidad, solo que en el clúster en el que se encuentran no se habla como tal de psicopatía, sino como trastorno antisocial de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad. En cuanto a las características, hay similitudes y similitudes bastante peculiares. Sin embargo, las diferencias son bastante razonables y bastante específicas en cuanto a cada uno de estos trastornos. En el trastorno narcisista, que es como lo que empataría un tanto con la psicopatía, está esta falla en la capacidad de empatía. Pero en el narcisista tiende hacia la explotación y en el psicópata tiende más hacia la destrucción. La destrucción, llamémosle de agresiones de todo tipo. El narcisista pierde la atención fácilmente. El narcisista no tiene, él tiene que ser el objeto de atención, no hay otro más que él. Entonces, en cuanto al psicópata,
él puede ser integrado, puede ser no integrado, y entonces la atención va a tratar de desviarla con fines de manipular y con fines de que su destrucción se vea menos acentuada, si es lo que quiere. En el caso de algunos psicópatas con tendencias narcisistas, lo que tratan de hacer es que se note lo que han hecho. Por ejemplo, me gusta lo de los pirómanos. Los pirómanos casi siempre tienden a que ellos mismos descubran lo que han realizado. O sea, si se han cometido un incendio, se quedan ahí a verlo, se quedan ahí a ver cómo llega bomberos, cómo llega policías, se vuelven inclusive parte del lugar, se vuelven parte de las personas que informan, porque ese es como lo que ellos disfrutan. Que en alguna imagen por ahí de la campaña está acerca del goce. Si no está en esta campaña, se me hace que está en la pasada. Pero es qué es lo que hay ahí que realmente le interesa, y que podríamos partir para el perfil acerca de eso. ¿Qué es lo que realmente le interesa? ¿Qué es lo que está buscando para su beneficio? Que puede ser, en el caso del narcisista, el reconocimiento, que puede ser sí una relación un tanto parasitaria, es decir, que él obtenga beneficios, que él obtenga principalmente reservas narcisistas, es decir, lo que va a buscar principalmente es el reconocimiento, va a buscar que se le atienda, que se le escuche, se le comprenda, se le dé, él sea quien obtenga los beneficios. Y generalmente lo que pasa es que cuando se acaban las reservas narcisistas de la otra persona, ahí es donde termina la relación. Entonces, cuando ya ha acabado con lo que el otro tenía para ofrecerle, se queda un tanto incómodo. ¿Por qué? Porque ya no hay más para él, y lo toma como si fuese una forma de rechazo, como si fuese ya no me amas lo suficiente, ya no soy lo suficientemente importante, y entonces se aleja. ¿Por qué? Porque va a buscar otra reserva narcisista de la cual satisfacerse y poder continuar así su camino. Pero el narcisista va a buscar de todas las formas que él sea quien siga brillando. No va a permitir que su objeto sea más que él, por el contrario, va a buscar vaciarlo. Entonces, por eso es que últimamente la tendencia en la información es esa, ¿no? O sea, se tiene una pareja narcisista. ¿Por qué? Porque se quedó con todo lo mío, me abandonó, me dejó, me usó, todas esas cosas. Pero no es el cuadro completo del narcisismo. Por el contrario, creo que la información que encontramos por aquí en TikTok y en algunas otras redes le falta ahondar más en este tema del narcisismo. Y entonces después Otto Kemper, un psicoanalista, hace una diferenciación entre el narcisista maligno y el narcisista, que digámoslo como un narcisista común, si es que los narcisistas pueden ser comunes en algún momento. Pero bueno, el narcisista maligno aumenta su grado de peligrosidad por la capacidad que tiene de destruir. Ahí sí, la persona con un grado de narcisismo maligno, que no es como tal una estructura dentro del DSM, sino en la tipificación que hace Otto Kemper. El narcisista maligno ahí sí busca la destrucción, busca cómo obtener todas estas ganancias, todas estas reservas, a través de la manipulación, a través del destruir a la persona, a través de apropiarse, de engañar, de la falta de empatía. La falta de empatía es algo muy, muy importante en cualquiera de estas dos personalidades. La empatía es algo que debe de generarse en la infancia muy, muy temprana. Es decir, le tenemos que enseñar al niño, al bebé,
acerca de la gratitud, acerca de ver que los objetos están haciendo algo por él. Mamá hace algo por nosotros cuando nos cría, cuando nos cuida, cuando nos da, cuando está ahí para nosotros, cuando es ella quien tiene la capacidad de generar esta diferenciación entre el yo, tú o tú, yo, y que podamos llegar hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de reconocer que hay otro con necesidades, con afectos que puede sí darnos, que puede sí satisfacer necesidades, pero al que hay que agradecerle. Es muy importante. No es nada más el que el niño pueda decir gracias, sino el que tenga la capacidad de observar, de sentir el que se está haciendo algo por él. Porque también en el caso del narcisismo, creo que sí lo pusimos, sí lo publicamos por ahí. Me gusta mucho. Esta es una frase de Winnicott. Dice: el bebé narcisista o el bebé futuro narcisista es un bebé al que se le dejó llorar. Es una grave falla en la crianza, porque luego dicen: deja que el niño llore, déjalo ahí, él se va a hacer a la idea de que no puedes tenerlo en brazos. El niño se sabe indefenso. El niño hasta, yo creo que un poco más allá de los 6 años, sabe que no puede sobrevivir sin otra persona que le satisfaga las necesidades que tiene. Entonces, no puedes dejar a un bebé llorar. Y dice Winnicott: el bebé se hace a la idea de que lo que está pasando es tan malo que lo único que tiene es el prisma de sus lágrimas para controlarse y para que pueda él confiar en algo, y esa confianza se va a dar en él mismo. Entonces, el adulto que crece con este tipo de estructura es un adulto que cree que solo se tiene a él mismo para garantizar la satisfacción de sus necesidades y de sus afectos, por lo cual la empatía va a ser incipiente. Es decir, no hay alguien tan importante como yo para poder satisfacer lo que necesito. Solo me tengo a mí mismo, y con esta falta básica tan grande tengo que hacer algo para sobrevivir, no importa lo que sea, no importa a quién se dañe, porque lo más importante es sobrevivir. Algo de lo que podemos ver mucho en las patologías, en las diversas patologías, es que la estructura, la cuestión antropológica se da en una forma en la que lo que se busca principalmente es la sobrevivencia. Es decir, antes de la muerte está la locura, y entonces vamos a buscar de formas adaptativas no sanas cómo no morir, y luego más básico, cómo no volverse loco. Pero eso es muy primitivo, muy básico. Entonces, bueno, pues ya llegamos hasta ese punto en la estructura, y entonces algo de lo que no se puede tener es esta capacidad para diferenciar las necesidades del otro y para diferenciar hasta dónde yo puedo tener límites. Esa es otra cosa que se debe de aprender en la infancia: los límites claros y los límites sanos. Si yo le digo a un niño que no, tengo que enseñarle la razón por la que no. Luego muchos papás algo de lo que hacen es: porque yo lo digo, porque yo soy la autoridad, porque yo así lo quiero y tú te aguantas. Entonces eso también crea algunas otras formas de trauma en la infancia que van a irse hacia diferentes tipos de patologías, no necesariamente hacia estas. En la psicopatía en los niños se le llama trastorno disocial de la personalidad. Aún ahora, que ha pasado mucho tiempo, seguimos con esta parte de temerle a las etiquetas. De hecho, es bien común. Yo he visto muchos pacientes, inclusive les pregunto: ¿no quieres que te diga qué tienes? O así vamos llevando la terapia. Hay pacientes que me dicen: sí quiero saber qué tengo. Entonces les puedo decir: pues lo que tienes es un trastorno depresivo mayor crónico, lo que tienes es un trastorno esquizotípico de la personalidad. Depende también de que si el paciente con lo que tiene me puede entender qué es lo que le pasa, porque luego en mi caso trato mucha psicosis,
y el paciente no sabe exactamente qué es lo que le pasa, sabe que está fuera de la realidad, sabe que está fuera de control, pero no me entiende, y su discurso es de otra forma muy, muy diferente, inclusive muy, muy diferente a la del psicópata, porque el psicópata tiene un discurso muchas veces hasta atractivo. Hace un año, más o menos, sí, un año, di una conferencia para alumnos del INSUNTE aquí en Torreón. Y entonces les hice así como un panorama de lo que han sido mucho más de 10 años de carrera. Y entonces les decía que pues he atendido muchos psicópatas. Cuando salí de la carrera, yo pensaba que se podía curar. En cuanto a la psicosis, la teoría clásica dice que no se curan, y con el avance del tiempo hemos hecho muchos progresos en cuanto a la psicosis, y ahora tenemos pacientes psicóticos funcionales. Tenemos pacientes, la doctora Osiris Pasarén y yo tenemos el gustísimo de tener pacientes psicóticos que han regresado en como la clasificación en la escala, y que han vuelto al contacto con la realidad, y entonces ya no los clasificamos como psicóticos. Puede ser que se queden en un trastorno bipolar, puede ser que avancen mucho más allá en la salud. Y yo pensaba que esto mismo podía pasar con los psicópatas, pero no puede pasar. Después de 10 años de intentarlo, no ocurre. ¿Por qué? Porque los psicópatas no vienen a terapia porque ellos quieren, vienen porque alguien más les dijo, porque tienen algún tipo de problema en el trabajo, porque, por ejemplo, en relaciones que he visto donde sí son psicópatas, algo de lo que ocurre mucho es la infidelidad, porque para ellos es así como, ¿qué importa? O sea, ¿cuál es el compromiso? Si yo puedo mantener una pareja en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión sexual también, pues qué importa si puedo tener más, ¿no? O sea, si mientras yo cumpla con una persona, esa persona puede estar consciente de que voy a estar ahí. Ese es el discurso psicopático. Entonces no vienen a la terapia porque ellos estén interesados en hacer cambios en su vida. De hecho, no lo sienten así. El psicópata, la capacidad que tiene de sentir no es como una capacidad normal, neurotípica. ¿Por qué? Porque no aprendieron eso. El psicópata aprendió a desconectar esa parte de la emoción. ¿Por qué? Porque fue humillado, fue violentado, fue criado de una forma deprivada, le llama Winnicott. ¿Qué quiere decir esto de deprivado? O sea, un niño debe ser alimentado, debe ser cuidado, su integridad física, emocional, sexual deben de ser protegidas. Y en el caso de los niños con tendencias disociales que luego van a convertirse en futuros psicópatas, esto no ocurrió. Por el contrario, tenemos muchísimos casos a lo largo de la campaña. Hemos expuesto, por ejemplo, a la Hiena de Querétaro, hemos expuesto de Dahmer al Mochaorejas. El Mochaorejas, que es uno de mis casos muy favoritos, y ahorita la de hoy es el monstruo de Ecatepec. Cuando ocurrió lo del monstruo de Ecatepec hace algunos años, yo me di cuenta que casi nadie, de Alfredo Velasco, el doctor Coronado, no hicieron así como una gran explicación acerca de qué es lo que pasaba con este tipo de personalidad, pero a mí me causa mucha curiosidad, mucho interés, porque luego lo veo así como que digo, ¿por qué en Ecatepec? ¿Por qué todo pasa en el Estado de México? Y la respuesta no es tan sencilla, pero hay muchas de las situaciones que les estoy mencionando. La deprivación lleva a la delincuencia, según lo que dice Winnicott, y es algo de lo que podemos ver muchísimo. Algo de lo que yo he visto en este tiempo es la humillación. Niños que han sido muy, muy humillados, que han sido avergonzados. Este asunto de que luego la familia juegue o los padres jueguen con lo que le causa cierta emoción, por ejemplo, al adolescente o al preadolescente que está tratando de entender sus emociones, que está teniendo una serie de duelos
por su cuerpo, por los padres de la infancia, por tantas cosas. El hecho que le causes vergüenza, que le causes, o sea, que lo avergüences de lo que él quiere, de lo que a él le gusta, de lo que él está buscando, de lo que a él le interesa, eso va causando pequeñas heridas en la personalidad que pueden irse rompiendo cada vez más y más hasta perder el contacto con la realidad, es decir, hasta volverlo una psicosis. Aunque en niños le dejamos más espacio a la fantasía, la posibilidad de que haya niños psicóticos cada vez crece más y más. Que al final este es mi interés, ¿no? El poder hacer de estos espacios conocimiento para todos y que podamos pues crear mejoras en el ámbito social. Ok, entonces después de todo este rollo, esos son las diferencias entre el narcisista y el psicópata. Información hay todavía muchísima más y a mí me parece sumamente interesante. Yo más adelante en la campaña vamos a seguir con información acerca del doctor Brent Turby, que hace un perfil. Él es perfilador del FBI, creo que sí. Bueno, es perfilador en Estados Unidos. Vamos a utilizar también los perfiles que hace Vicente Garrido en España. De hecho, su información es muy interesante para hacer las diferencias entre los tipos de psicópatas, porque algo muy cierto es que pareciera como estrepitosa esta información. Sin embargo, los psicópatas andan entre nosotros viviendo de una manera muchas veces muy normal. Uno de los grandes casos que vi hace poquito es el de Marcia Maciel. Me parece un psicópata por donde lo veas, lo que hace, la forma en la que manipula, la que convence tanto a las personas que le donan, a las personas que lo siguen, cómo se convierte en su orden. Todo nos da para un psicópata, porque muchas veces los psicópatas están en las iglesias y son líderes religiosos. Tenemos el caso de John Gacy, y él, por ejemplo, era el ciudadano del año en su lugar donde vivía, y era también un religioso y demás, pero asesinó a niños, a adolescentes, y los enterraba en su casa. ¿Por qué? Porque la psicopatía es como el camino de bajada en la salud mental, y entonces este camino de bajada va precisamente hacia la psicosis. Lo importante de que podamos prevenir todo este tipo de patologías es el hecho de que tengamos una sociedad mucho más estructurada, tengamos una sociedad que pueda ser mucho más funcional, porque la tendencia es hacia la disfuncionalidad, hacia la destrucción, hacia el caos en cuanto a lo psicológico, porque no solo se van a seguir presentando patologías que tengan que ver con la depresión, con la ansiedad, sino van a ir creciendo como es lo normal en la tendencia de las estructuras de personalidad, hasta llegar a este caos que tenemos en cuanto a crimen y delincuencia. Al final casi de la campaña de este mes vamos a hablar acerca de Heriberto Lascano, el Lasca, que es un asesino en masa, y me parece también un caso muy, muy interesante, y es de aquí de México. Pero tenemos un montón de casos. Algo de lo que me parece muy importante es que cuando encuentre unos señales de alarma, pues pueda tratarlas. En cuanto a las relaciones de pareja, yo siempre pienso que pues no es sano vivir con un psicópata, no es normal vivir con un psicópata. Y fíjense, ya yendo hacia lo del monstruo de Ecatepec, ¿cuál era la característica principal? Su mujer, su esposa, era quien encontraba a las chicas de las que él les quita la vida, y las atraían con el gancho de que les iban a regalar ropa para bebés, y con el gancho de que tenían ropa como para lo que aquí en el norte le llamamos fayuca, que es como una venta de ropa usada, ¿no? No sé cómo se le diga en otras partes. Acá le decimos fayuca, ¿no? Es ropa de segunda, ropa de paca, y así las atraían. Llegaba a la casa, ellas entraban confiadas porque era una mujer
quién las había llevado y quién les había hecho la oferta, inclusive de trabajo como personal de servicio doméstico. Y ella en la casa, Juan Carlos era quien las agredía, las ultimaba, y entonces se cometían actos de canibalismo. Encontramos información donde dice que llegaron inclusive a vender huesos para santeros. Y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención cuando recién el caso era muy, muy mediático, que él cuenta cómo, bueno, hay una entrevista. La entrevista no me parece tan buena. Yo publiqué hoy en la mañana una versión, me parece que de TV Azteca, que me pareció buena, que contiene toda la información que se necesita saber acerca del monstruo de Ecatepec. Y entonces algo de lo que se decía al principio es que él ultimó a la hija de uno de sus vecinos, y entonces ellos consumían sustancias juntos, y entonces él lleva a la chica, le quita la vida y la deja en el baño. Luego de rato llega el papá y toma con él, ingieren bebidas alcohólicas, ingieren sustancias. El papá de la chica la andaba buscando, y entonces él le dice, no, pues quién sabe, no la hemos visto por aquí. Cuando la chica yacía ya sin vida en el baño de esta persona, el señor se va y ya no la encuentra. Cuando ellos son capturados porque llevaban en una carriola partes humanas que iban a ser tiradas en un baldío cercano a donde ellos vivían, y donde ya habían tirado algunas otras partes humanas. Y él dice fíjense, a mí me llama mucho la atención la entrevista, porque él no está de frente al entrevistador, el entrevistador está hacia uno de sus lados, creo que es hacia su lado izquierdo. Y entonces él le comienza a hacer como preguntas muy generales, y él responde como sin problema alguno, porque para muchos de ellos es como ya me detuvieron. El que se haya detenido también es una forma en la que podemos encontrar cuál es su capacidad mental. El que yo hable acerca de toda esta patología en ningún momento es como para encubrir lo que ellos hacen. Sí, son personas enfermas, pero son personas que conservan el contacto con la realidad, es decir, tienen conciencia de lo que están haciendo, tienen conciencia del daño que realizan, tienen conciencia de que lo que están haciendo va más allá de la ley, y aún así toman la decisión de hacerlo. Eso es lo más importante, porque luego en algún momento tuve una entrevista y había una persona que decía que no son enfermos. Sí son enfermos, sí, es algo que hemos estado estudiando desde hace más de 100 años, inclusive los griegos ya hablaban de este tipo de personalidades malas. Y Freud lo dice hacia 1900, entonces tenemos más de 125 años de estudiar este tipo de personalidades. Y entonces sí son personas que su estructura de personalidad no da para un comportamiento adaptado a las normas, pero que sí saben, sí tienen un contacto con la realidad como para diferenciar qué es lo que están haciendo y que lo que están haciendo está mal, y aún así deciden hacerlo. Entonces, por eso luego es que en los juicios pueden presentar este asunto de que no estaba en contacto con la realidad, es decir, estaba psicótico y por eso hizo todo esto. En la psicosis es raro, ¿saben? O sea, yo no he encontrado un psicótico tan agresivo que digas, se desconectó por completo y era otra persona. O sea, este asunto así como el de Fragmentado, yo en muchos años de experiencia no lo he visto. El psicótico se va hacia otro mundo, se va hacia su propio mundo, y ahí es donde trata de reestructurar lo que pueda con lo que tiene, y muchas veces no le alcanza para eso.
En el caso del monstruo de Ecatepec podemos ver cuando él dice que si él saliera de la cárcel seguiría matando mujeres, seguiría, que él dice prefiero dárselas a mis perros. Y bueno, podemos analizar un montón de cosas acerca del caso. En la publicación de hoy lo que tratamos de analizar fue la forma en la que ultima a sus víctimas, que es el desangramiento, es decir, las degolla y luego las descuartiza y demás. Esta es una forma en la que el agresor, me gusta mucho, hay una chica, nomás que no recuerdo cuál es su página, pero ella habla acerca de libros y entonces habla de libros policíacos y dice el achichino. El achichino ultima a su víctima de diferentes formas. Ninguna de las formas que elija va a ser algo circunstancial, por el contrario, va a tener que ver con la propia estructura de personalidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de André Chikatilo, que él extraía los ojos de las víctimas y lo hacía porque decía que lo último que habían visto era él, entonces algo de él se quedaba en las víctimas. Ahí podemos ver cómo ya había cierto grado de paranoia. Y entonces esta paranoia le daba como para poder también seguir cometiendo estos actos ilícitos, pero se iba desorganizando. Por eso es que Vicente Garrido habla de la organización y la desorganización. Cada una de las víctimas, cada una de las agresiones desintegra más la psique de la persona que las comete. Es decir, cada vez se van desestructurando más, cada vez el contacto con la realidad va siendo menos y por eso es que puede ser que sean más tendientes a que los capturen. Tenemos casos como el de Edmund Kemper, que es mi favorito y es del que vamos a hablar, bueno, del que voy a hablar la semana próxima seguramente. Y en el caso de él se entrega. Las autoridades no fueron quienes lo capturaron, por el contrario, él va y se entrega. Ya había hecho lo que tenía que hacer y vamos a hablar de él bastante, van a ver. Y entonces se entrega. En este caso, en el caso del monstruo de Ecatepec, ¿qué es lo que pasa? Cometen un error que los lleva a ser capturados. Me preguntaron en algún momento, ¿y por qué? Bueno, en las cuestiones tenemos factores precipitantes y predisponentes y factores que son detonantes. Entonces, ¿cuál es el detonante de este hombre? El abuso sexual en la infancia, pero por parte de mujeres. Entonces, él odia a las mujeres y es real, un odio que no se puede elaborar, un odio que tiene que desembocar en la destrucción. La psique, ¿qué es lo que hace? En el pasaje al acto del que hablaba también al principio, o de las que hay publicaciones al principio de la campaña, se tiene un impulso agresivo, se tiene un impulso de destrucción, de muerte, y ese impulso tiene que ir hacia algún lado. En ese ir hacia algún lado se fija un objeto el cual odia principalmente, y ese objeto tiene que ser destruido. En el caso, por ejemplo, del canibalismo, algo de lo que ocurre es el objeto malo está dentro de mí y porque yo lo ingerí. Ahora ese objeto malo me pertenece, ya no me puede destruir porque yo lo destruí primero, y es lo que están buscando, cómo destruir el objeto malo. Hay un documental en Netflix, el del pequeño Gabriel Hernández, me parece. La verdad es que es un caso para mí los casos de niños son muy, muy difíciles y los trato de evitar lo más que me sea posible, los casos de niños que han recibido ese tipo de agresiones. Entonces, en el caso de Gabriel Hernández, si ese niño hubiera sobrevivido, las posibilidades de que hubiera seguido siendo un buen niño iban descendiendo cada vez. Todo lo que le pasó, el hecho de que lo alimentaran con comida para gatos, el hecho de que le apagaran cigarrillos en la piel, todo lo que él vivió hasta el último día de su existencia hacía una tendencia sumamente marcada a una personalidad como esta, una personalidad destructiva. En el caso del monstruo de Ecatepec podemos ver que no hay culpa,
Por el contrario, hay una gran cantidad de lo que llamamos goce. Es decir, si disfruta el realizar este tipo de agresiones, se vacía esta energía maligna que se tiene en el interior. Con este vaciar, con este pasaje al acto, con depositar la energía, la agresión en un objeto y ultimarlo, el sujeto espera inconscientemente que pueda detenerse, ¿saben? Esa es una como de las esperanzas que tiene. Sin embargo, no va a ser así porque el efecto dura muy poco. Y algo de lo que pasa en el cerebro del psicópata, no recuerdo si ya hicimos esa publicación, si no es una de las publicaciones que siguen, es, bueno, primero hay daños en el cerebro del psicópata. Hay daños en la corteza prefrontal, hay daños en la corteza orbitofrontal. Por aquí, en el caso, por ejemplo, de Borders, tengo una investigación muy interesante que estoy haciendo con bipolares. Vemos daño orbitofrontal por traumatismos casi siempre. Pero en el caso de los psicópatas, el tipo de vida que han llevado desde un inicio es lo que va dañando el cerebro también. Y entonces por eso es que viven de esta manera y por eso es que agreden de esta manera. No es algo justificable, no es algo romantizable tampoco. O sea, a pesar de que las series de Netflix y de todas las plataformas lo pongan muchas veces, como hace poquito vi el de la serie de las muertas, que es como se basa en las poquianchis, y dije, me parecieron buenas personas. O sea, todo lo malo que les pasó o todo lo malo que hicieron fue bastante circunstancial. Ellas estaban actuando de muy buena fe. No era así, por el contrario, eran personas muy despiadadas que también tenían esta cuestión de lo religioso muy, muy marcado, y desaparecieron a muchas mujeres en aquel momento. Y pues por hoy creo que es suficiente acerca de psicopatía. Claro que podría seguir hablando por un muy, muy, muy buen rato, pero nos vemos en una próxima transmisión. Muchísimas gracias por verme y les agradecería que compartieran. Y nos vemos prontito, ¿sale? Gracias.